El Tribunal Constitucional suspende investigación contra Dina Boluarte. Para dar inicio con esta noticia, hay que entrar un poquito en materia, y es que últimamente el TC declaró fundada la demanda competencial que había solicitado el Poder Ejecutivo en contra del Ministerio Público y en contra del Poder Judicial. La demanda competencial falló a favor del Ejecutivo y se ordenó suspender las investigaciones de la jefa de Estado. Hay que tener en claro las diferencias entre archivar y suspender, es decir, solo se ha pausado hasta que finalice su gobierno, es decir, el 28 de julio del 2026, o si es que en todo caso se presenta un escenario de vacancia, inviable claramente, por parte del Congreso. ¿Podría afectar este cese a las investigaciones de Dina Boluarte con los elementos probatorios, doctor? Yo considero que no, hasta el momento, o al menos la finalidad que persiguen las diligencias preliminares, que es lo que se ha venido desarrollando hasta ahora, es recabar actos urgentes inaplazables. Actos urgentes inaplazables no implica tomarte un año, año y medio, 2 años para seguir buscando información necesaria, sino información que es indispensable desde un inicio. Lo que considero ayer el Tribunal Constitucional ha remarcado y reforzado es la figura de la investidura que tiene el presidente de la República. Quien señalaba un gran amigo y maestro también, el doctor Benji Espinosa, él desde que asumió también la defensa de Pedro Castillo remarcaba ese tema, pero considero que en ese momento había un contexto en el cual, como bien señala él, estaba todo contra Pedro Castillo. No había ni un solo día que la prensa no sacara un solo reportaje, que se hablaba del pollito, se burlaba de lo que había dicho, buscaban cualquier cosa para, creo yo, atacar el gobierno. Y fue un escenario en el cual se pasó por encima de la Constitución, porque un presidente ya ha remarcado en este caso el Tribunal Constitucional, hechos como los que vimos hace unos meses de romper la puerta de la máxima autoridad del Estado, que es la Presidenta de la República, por una investigación en la cual ni siquiera se había justificado la proporcionalidad que tenía el tema de allanamiento. Son situaciones que no tienen que ocurrir más. Entonces considero que esta resolución que ha sacado el máximo intérprete de la Constitución refuerza la imagen de la investidura presidencial. Ya un presidente no puede estar más al tanto de ver si la han citado o no para declarar, que enfocarse en lo principal, que es atender cada una de las necesidades que tiene el Estado. Tema de salud, tema de la economía. Imaginemos solamente el contexto ahora, que se hubiese seguido requiriendo a la presidenta Dina Boluarte para actos de investigación mientras se da todo el conflicto con Colombia en la frontera. Entonces no se puede, en este caso, menoscabar la investidura presidencial, que tiene que también estar al tanto de los problemas que tiene el país. Ahora, el TC no es que haya dicho genero impunidad, no se va a investigar. Ha marcado la pauta para que se realice. Creo que son 2 veces en las cuales el presidente puede ser citado a declarar, el tema de ofrecer documentación, pero hasta ahí nomás. Ya no más situaciones de allanamientos, pero puedes investigar al entorno del mandatario, puedes investigar a los familiares del mandatario. Por ese lado el TC no ha puesto ningún obstáculo, pero considero que esta resolución refuerza la investidura presidencial. Pero de alguna y otra manera, doctor, el limitar la participación del presidente, de la presidenta, en este caso Dina Boluarte, a que asista solo 2 veces a responder por este tipo de cuestionamientos, ¿no estaría limitando quizás las investigaciones o limitando tal vez algún momento de urgencia, alguna prueba que haya salido recientemente y se necesita urgentemente las declaraciones de la persona competente? ¿No se limita a seguir investigando o a seguir cumpliendo las medidas legales? Es que inclusive hasta la facultad del Ministerio Público tiene su límite. Bien señalaba en esa misma entrevista que puede escuchar del doctor Benji Espinosa al Código Procesal Penal que rige un proceso penal, una investigación penal propiamente, no puede ser interpretado
al margen de la Constitución. Y la Constitución puede ser interpretada conforme al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal tiene que ser interpretado conforme a la Constitución. Entonces, lo que remarca bien la Constitución es un tema que resalta el término acusar, ¿no? Y hubo ese debate por tanto tiempo cuando, recuerdo, se empezó a investigar al presidente Pedro Castillo. Lo que ha remarcado hoy el TC no es que no se puede investigar. Inclusive remarca ahí que se le pueda citar al mandatario en 2 ocasiones. ¿Qué pasa si el presidente en su momento decide guardar silencio? No puede forzarlo a que declare, sino inclusive sería estratégico para su defensa esperar que se realicen todos los actos de investigación que tienen que realizarse, y después de ello ya brindas tu descargo conforme a todo lo que se ha recabado. Entonces, considero que no es que limite la investigación, sino que ya pone un derrotero, un marco constitucional en el cual tiene que desarrollarse esta facultad que tiene el Ministerio Público. Porque el escenario, como usted lo mencionaba, allí nos deja la resolución producción para todo el público. El escenario que usted nos mencionaba sobre Pedro Castillo era que en aquel entonces habían congresistas a capa y espada que de alguna y otra manera despotricaban a la fiscal de la Nación de aquel entonces, que era la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? Salían ahí congresistas como el almirante Cueto, la señora Patricia Chirinos, el congresista Cabero, a decir por qué no se investiga al presidente Castillo. Allí no se tomaba en cuenta, por ejemplo, lo que dice el artículo 117 de la Constitución Política, donde se determina especialmente que solo por 3 investigaciones específicas, que son el tema del impedimento de procedimientos electorales, el tema de una disolución del Congreso. Entonces, no se puntualizaba en aquel entonces. Lo que se hacía era, ¿por qué usted, fiscal de la Nación de aquel entonces, Zoraida Ábalos, no investiga a Pedro Castillo? Cuando salió, por ejemplo, la investigación de la Casa de Zarratea, donde Pedro Castillo se reunía con funcionarios políticos públicos privadamente, cosa que fue muy cuestionada. Entonces, el Congreso lo que hacía era, o llegó a hacer en su momento, es inhabilitar por 5 años a Zoraida Ábalos de su posición de fiscal de la Nación, y posteriormente el Poder Judicial obviamente lo reincorporó. El Congreso, para Pedro Castillo, falló presionando a la fiscal de la Nación para que sea investigado. Sí, inclusive creo que vi un tuit de la misma ex fiscal de la Nación señalando, ¿no?, y ya rectificando su criterio. Es que fue lo que ocurrió con los demás expresidentes, con Alejandro Toledo en su momento, Alan García, en el caso mismo de Ollanta se esperó que acabara su gobierno, fue investigado, procesado y ya está inclusive con una sentencia condenatoria. Entonces, esta figura que busca garantizar la investidura presidencial no es que limite la investigación, sino que tampoco puede pasarse, como digo, por encima de quien es la máxima autoridad del Estado, teniendo en cuenta que esta persona también atiende y tiene que estar al tanto de los diversos problemas que enfrenta el país. Por eso que hablábamos hace un momento, ¿cómo puedo yo estar al tanto o ver por el conflicto que ocurre ahorita en la frontera con Colombia si me están llamando ahorita para declarar, cuando ya me han citado anteriormente? Y la pauta es acá, como ya han remarcado algunos magistrados que también han señalado en algunas entrevistas y bueno, en la misma sentencia, que no es que se esté obstaculizando la investigación, no es que se esté finalmente limitando la facultad del Ministerio Público, sino que se está dejando bien en claro el marco constitucional en el cual tiene que ser investigado un presidente. Y que ha sido dictado por el máximo intérprete, como usted lo menciona, el Tribunal Constitucional. Era necesaria una respuesta, creo, del Tribunal Constitucional. Porque esto ya viene desde el 2022, claro, 2020. Desde el 2021. Desde hace mucho. Claro, con el gobierno de Pedro Castillo. Creo que hubiese sido interesante saber cuál hubiese sido el criterio en ese momento, seguramente el mismo que ahora, pero qué bueno y oportuno ha sido este pronunciamiento, sobre todo en contextos en los cuales hemos visto una persecución muy activa. No me atrevería a calificarla de fondo si ha sido legal o no en algunos aspectos, pero una persecución muy activa por parte del Ministerio Público, ¿no? Esa imagen de romper la puerta,
del domicilio de quien es la máxima autoridad de un estado, es algo que no se había visto antes. Por parte del policía de aquel entonces, hoy en día retirado, Harvey Colchado, y que posteriormente también habían tomado supuestamente represalias por una foto que había subido del allanamiento de la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, vamos a leer los comentarios. ¿Qué es lo que nos dice Julio Vegaso? Sancionar a Betsy Chávez inoblecía por mentir en todas las formas y así dilatar el proceso. Son los escenarios, ¿no?, que se presentan por parte de los ciudadanos que están pendientes del juicio oral de Pedro Castillo, que están pendientes de la situación de toda la defensa colegiada de Betsy Chávez y la nueva huelga de Betsy Chávez. Nos dice también Julia Vegaso, nos guste o no, el Tribunal Constitucional está pegado a la Constitución. ¿Y por qué no a Pedro Castillo? Ese es su problema. Ahora está procesado por rebelión y grave perturbación a peruanos moral psicológico, creo que quiso decir. Y es cierto, como bien lo dice, y quiero citar a Julia Vegaso, nos dice, nos guste o no, el Tribunal Constitucional es el máximo ente interpretativo de la Carta Magna. Y si ellos han fallado a favor de esta demanda competencial del Poder Ejecutivo, pues, nos guste o no, se tiene que acatar. Exacto. Muy bien, y hay algo que nos ha dado la contra a esta noticia que estamos dando, y vamos a ir a la última que nos compete el día de hoy, y es que congresista propone que presidentes del Perú puedan ser acusados dentro de su mandato. Justamente lo que usted venía mencionando, doctor. ¿Cómo ve esta iniciativa por parte de estos congresistas? Una respuesta, creo yo, al debate que se había dado hace un tiempo en el Tribunal Constitucional, así como se veían las preguntas que ya habían realizado algunos magistrados, ya se veía una situación en la cual iban a resolver fundada la demanda competencial. Y considero que esta propuesta, bueno, es una respuesta finalmente a ello. Ahora, para una reforma constitucional no es así de simple aprobarla, así que para la revisión de la misma va a requerir aún, creo yo, buen tiempo, tomando en cuenta la fila de propuestas y puntos aún que tienen, proyectos que debatir que tienen en el Congreso. Pero que hay muchas situaciones, y justo mencionabas hace un rato el tema de Zarratea, y puede darse algún caso en el cual resulte tan manifiesta de repente la comisión de algún ilícito, pero aún así la normativa actual, la misma Constitución actualmente establece la prerrogativa para ello. ¿Qué pasó con el caso del expresidente Martín Vizcarra, por ejemplo? En su momento terminó siendo vacado por el Congreso por el tema de la incapacidad moral, así que el tema de la incapacidad moral como causal de vacancia podría ser, creo, la puerta tranquilamente para, frente a un caso latente, ya evidente, donde un presidente haya cometido algún ilícito, podría ser esa tranquilamente la puerta para querer que en este caso el mandatario sea procesado, ¿no? Si ocurre supongamos, algún hecho en el cual un presidente se observe en un video que esté recibiendo dinero, más que fijo, finalmente, que se le va a terminar vacando. Entonces, la Constitución actual, la normativa actual establece, creo yo, todas las puertas en este caso para poder actuar frente a situaciones así, y consideraría innecesaria la propuesta del congresista Jorge Samuel Coaila Juárez nos dice, integrante del grupo Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, bloque magisterial, busca modificar justamente lo que habíamos mencionado, que es el artículo 117 de la Constitución Política. Y es que detalla que esta modificación también puede ser acusado el presidente por los siguientes delitos: concusión, colusión, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho propio e impropio, negociación incompatible y tráfico de influencias. Para usted no hay futuro para esta modificación constitucional, entonces. Tendría que leer la exposición de motivos que trae a colación este proyecto, pero como bien digo, la Constitución actual, la normativa actual ya te establece puertas para actuar frente a casos en el cual pues un presidente se vea envuelto en actos de corrupción. Si ya la sospecha, ya las evidencias son demasiado evidentes,
existe una puerta, en este caso, como hablaba, que era la vacancia presidencial, ¿no? O sea, por ese lado, un congresista podrían vacar a un presidente, ¿no? Hablando en condicional, doctor, ya para ir cerrando el tema del día de hoy, allí en imágenes todos los presidentes que hemos venido teniendo desde el 2016, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta la hoy en día Dina Boluarte. Hablando en condicional, le comentaba, de procederse en este caso, de poderse investigar o vacar al presidente de la República, en este caso Dina Boluarte, ¿usted cree que el Congreso la vacaría? El actual Congreso. Se ve hoy en día que cuenta con gran apoyo de una buena mayoría en el Congreso, así que considero que no. Considero que no, al menos con este Congreso no. De repente algún próximo, porque recordemos, acaba su periodo, hay 5 años de inmunidad que tiene la misma investidura, así que de repente un próximo Congreso tal vez sea el encargado de respondernos esta pregunta. Y eso con el actual lo veo complicado. Y eso también descarta el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político que corresponde a la presidenta Dina Boluarte. Seguramente.